Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Me alegra darles una cordial bienvenida a su programa Buenos días, Señor Jesús. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana para buscar a Dios como primera actividad. Como dice el Salmo 92, bueno es anunciar por la mañana tu misericordia y tu verdad en las noches. Si no fuera por la misericordia de Dios, no estaríamos vivos, pero por su gran misericordia, hoy podemos gozar este día. Recuerde que puede llamarnos para pedir el curso de correspondencia a la fe de Jesús. Es completamente gratis. Ahora escuchemos el mensaje que nos trae el pastor. Estimados amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos con el fin de seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Ahora con el tema interesante de la Torre de Babel. Y el versículo clave se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 4, que dice así: Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Oremos, por favor. Gracias, Señor, por el don de la vida en este nuevo día. Permite que tu bendición nos acompañe durante el mismo y tu presencia nunca nos desampare. Acompáñanos en el estudio de las Sagradas Escrituras. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para repoblar la tierra, de la cual el diluvio había barrido toda corrupción moral, Dios había preservado una sola familia, la casa de Noé. Nos dice el libro de Génesis capítulo 7, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Noé, entra en el arca tú y toda tu familia, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. Sin embargo, entre los hijos de Noé pronto se desarrolló la misma gran distinción que se había visto en el mundo antediluviano. En Sem, Can y Jafet, quienes serían los fundadores del linaje humano, se pudo prever el carácter de sus descendientes. Hablando por inspiración divina, Noé predijo la historia de las tres grandes razas que habrían de preceder de estos padres de la humanidad. Nos dice el registro sagrado en el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 20, en adelante lo siguiente. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. La actitud de Cam demostró que hacía mucho que la reverencia filial había desaparecido de su alma y reveló la impiedad y la vileza de su carácter. Estas perversas características se perpetuaron en Canaán y su descendencia, cuya continua culpabilidad atrajo sobre ellos el juicio de Dios. En cambio, la reverencia manifestada por Sem y Jafet hacia su padre y hacia los estatutos divinos prometía un futuro más brillante a sus descendientes. Acerca de estos hijos fue declarado en Génesis capítulo 9, versículos 26 y 27. Bendiga Jehová mi Dios a Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, que habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. El linaje de Sem iba a ser el del pueblo escogido, del pacto de Dios, del Redentor prometido. Jehová fue el Dios de Sem. De él descenderían Abraham y el pueblo de Israel, por medio del cual habría de venir nuestro Señor Jesucristo. Dice el Salmo 144:15, bienaventurado el pueblo al cual así le sucede.
Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Los descendientes de Jafet habían de disfrutar muy especialmente de las bendiciones del Evangelio. Así sucederá con toda familia actual que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Las bendiciones y la protección celestial nunca fallarán en estos días difíciles que estamos viviendo. Desafortunadamente, la descendencia de Canaán bajó hasta las formas más degradantes del paganismo, a pesar de que la maldición profética lo había condenado a la esclavitud. La condena fue aplazada durante siglos. Dios sobrellevó su impiedad y corrupción hasta que traspasaron los límites de la paciencia divina. Entonces fueron desposeídos y llegaron a ser esclavos de los descendientes de Sem y de Jafet. La profecía de Noé no fue una descendencia arbitraria y airada, ni una declaración de favoritismo. No fijó el carácter y el destino de sus hijos, pero reveló cuál sería el resultado de la conducta que habían escogido individualmente y el carácter que habían desarrollado. Fue una expresión del propósito de Dios hacia ellos y hacia su linaje, en vista de su propio carácter y conducta. Generalmente los niños heredan la disposición y las tendencias de sus padres e imitan su ejemplo, de manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación en generación. Así la vileza y la irreverencia de Cam se reprodujeron en su posteridad y le acarrearon maldición durante muchas generaciones. Dice el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículo 18, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un solo pecador destruye mucho bien. Por otro lado, cuán ricamente fue premiado el respeto de Sem hacia su padre, y qué serie de hombres ilustres y santos se ve en la posteridad. Durante algún tiempo, los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la maldad no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley, tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros. Y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Les atraían la hermosa ubicación y la fertilidad del terreno, y en ese lugar decidieron establecerse. Tomaron el acuerdo de construir allí una ciudad, y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñorearan de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre, que debía alcanzar hasta los cielos, estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores, para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Los moradores de la llanura de Sinar no creyeron en el pacto de Dios que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra. Muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a la acción de causas naturales. Otros creían en un ser supremo que había destruido al mundo antediluviano y sus corazones, como el de Caín, se rebelaban contra él. Uno de sus fines al construir la torre era el de alcanzar seguridad si ocurría otro diluvio. Creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que la que habían alcanzado las aguas del diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro. Y al poder ascender a la región de las nubes, esperaban descubrir la causa del diluvio. El hombre hoy en día
ha gastado millones de dólares al mandar satélites al universo para descubrir inútilmente el origen de la vida. Toda la empresa de la Torre de Babel tenía por objeto exaltar aún más el orgullo de quienes la construyeron. Apartar de Dios las mentes de las generaciones futuras y llevarlas a la idolatría. Oremos, por favor. Ayúdanos, Señor, a aceptar tus planes y a obedecerte para estar seguros de tu protección y vida eterna. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, amiguitos. Bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Vamos a contar hoy una historia muy interesante. ¿Se acuerdan que habíamos hablado acerca del diluvio, cuando Noé bajó a la tierra que ya había parado de llover y que estaba todo otra vez para iniciar la vida en la tierra? Bueno, Dios había puesto como señal el arco iris. Después de esto, Noé tenía 3 hijos con sus familias. Se distribuyeron en la tierra y empezaron a procrearse. Cada vez había más gente. Pero uno de los hijos de Noé no amaba mucho a Dios. Este hijo, Cam, tuvo muchos descendientes, pero no querían obedecer a Dios y no querían seguir los consejos del Señor, y pronto se olvidaron de todas las cosas buenas que Dios había hecho por ellos y decidieron no vivir cerca de las demás personas que amaban a Dios. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no nos alejamos un poco y construimos nuestra propia ciudad, lejos de estas gentes? Entonces se movieron hacia otra llanura más lejos y empezaron a armar su vida lejos de Dios.
¿saben que ellos empezaron a crear unos bloques de ladrillo? Y con eso hicieron sus primeros ladrillos y empezaron a tener una idea. Y dijeron, ¿saben qué? ¿Por qué no construimos una torre alta, 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 alta que llegue hasta el cielo? Y empezaron a hacer los bloques de ladrillo y empezaron a hacer una mezcla. Con esa mezcla unían un bloque con el otro y así empezaron a armar paredes. Y de esa manera empezaron a construir esta torre. Y ellos dijeron, vamos a construir una torre alta que llegue al cielo y de esta manera, si Dios manda un diluvio otra vez, nada malo nos va a pasar a nosotros porque nos podemos subir en esa torre altísima, altísima, altísima y no nos va a pasar nada. ¡Qué terrible que era esto! ¿Se acuerdan que les había contado que Dios había hecho una promesa? Y la promesa era que nunca más iba a destruir la tierra con agua. Y había puesto el arco en las nubes para mostrar que esa era la señal del amor de Dios. Pero estas personas no creyeron en lo que Dios les dijo. De manera que empezaron a construir esa torre alta, 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 alta. Un día el Señor dijo, algo vamos a hacer. Vamos a confundir las lenguas. ¿Saben? Cuando yo era niña siempre me preguntaba, ¿por qué hay tantos idiomas diferentes en el mundo? ¿Y por qué hay tantas razas diferentes? Hay africanos, hay americanos, hay asiáticos. Todas las personas son diferentes razas y vivimos en diferentes países y hablamos diferentes idiomas. ¿Saben? ¿Quieren saber cómo se iniciaron las diferentes razas? Hace muchísimos años atrás, cuando estas personas estaban construyendo la Torre de Babel y Dios dijo, vamos a confundir sus lenguas. Porque el plan de Dios era que todas las personas se desparramaran por diferentes lugares para mostrar el amor de Dios, para hablar del amor de Dios y del cuidado de Dios. Pero estos hijos de Cam, que no querían a Dios, querían hacer una torre alta y olvidarse del Señor. Entonces Dios confundió las lenguas. ¿Y cómo es eso? ¿Qué pasó? Las personas que estaban en los pisos de arriba construyendo le pedían a los que estaban abajo, mándame un balde con agua, y otro decía, mándame un balde con cemento, pero no se entendían, porque los que estaban arriba decían, los que estaban abajo no entendían nada, oían que les estaban pidiendo algo, pero Dios confundió las lenguas y no se pudieron entender. Se armó tal confusión que se empezaron a pelear entre ellos y no podían seguir haciendo el trabajo. ¿Saben? La Biblia dice que a esa torre se la llamó Babel. Babel quiere decir confusión. Las personas estaban confundidas, se empezaron a pelear entre ellas y no pudieron seguir construyendo esa gran torre. Así que entonces se empezaron a separar por diferentes grupos. Los que hablaban la misma lengua se juntaron aquí, los que hablaban otra lengua diferente que estos no entendían, se juntaron en este lado y así diferentes grupos se empezaron a formar y se tuvieron que separar. Así empezaron las diferentes lenguas y las diferentes razas, de manera que no pudieron terminar de construir esta gran torre, porque ellos no creían en la promesa que Dios les había hecho, que ese arco que iban a ver en las nubes, el arco iris, era una señal del amor de Dios. Dios quería que ellos se desparramaran por diferentes lugares y fueran a diferentes sitios para hablar del amor de Dios. Pero de esta manera se tuvieron que desparramar en diferentes lugares, con diferentes lenguajes, pero no estaban cumpliendo el plan de Dios. ¿Saben? Noé todavía vivió muchos años más después del diluvio, pero Noé amaba a Dios y estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pidiera. Y Dios seguía amando a todas esas personas y de muchas maneras les demostró que los amaba. Pero de esa manera, después de esa torre, y ahí quedó esa torre que nunca la terminaron de construir. Estaba bien alta, pero nunca pudieron terminarla de construir porque no se entendieron entre ellos. Y así nacieron las diferentes razas y los diferentes lenguajes.
Nunca nos olvidemos del amor grande de Dios. A pesar de que ellos no pudieron terminar su proyecto y se desparramaron por diferentes lugares, tenemos hoy la seguridad de que Dios ama muchísimo a los africanos, a los americanos, a los asiáticos, a los hindúes, a todas las personas de los diferentes idiomas y de las diferentes razas, porque nos ama tanto, tanto, que quiere estar cerca nuestro, salvarnos y ayudarnos. Nos despedimos, hasta la próxima, niños, y que tengan un hermoso día. Que Dios los bendiga. Espero que la meditación de hoy les acompañe durante todo el día y que nos sintonice mañana nuevamente para otro mensaje de inspiración. Si usted no ha pedido el curso bíblico por correspondencia, La Fe de Jesús, pídalo a nuestros teléfonos y con gusto se lo enviaremos. Los capítulos del año bíblico se encuentran en pantalla. Tome nota para que puedan seguir con su lectura. Gracias por haber pasado estos momentos con nosotros. Les esperamos mañana y que el Señor les bendiga.